Lima, 30 de octubre de 1967. Nace Gastón Acurio Jaramillo, y 20 años más tarde, su padre, quien fue ministro y senador del Parlamento, le aconseja seguir sus pasos y estudiar Derecho. Se matricula entonces en la Universidad Complutense de Madrid, pero pese a tener buen desempeño académico, se da cuenta de que su corazón no estaba en los tribunales como su padre, sino en la cocina. Decide estudiar en la prestigiosa institución culinaria Cordon Bleu en París, y después de conocer a su esposa Astrid, decide regresar al Perú para abrir un restaurante junto a ella. Inicialmente, el ahora aclamado restaurante de comida peruana Astrid y Gastón servía alta cocina francesa. Pero pese al éxito de su negocio, Acurio sentía un sinsabor. Su éxito carecía de su cultura y su identidad. Entonces, inspirado por el deseo de promover la comida de su tierra y tras conectar de manera abierta y solidaria con otros cocineros peruanos de su generación, se ponen como meta trabajar en el objetivo colectivo de promover la cultura peruana a través de la comida. Teníamos una oportunidad en la cocina para romper con ese problema emocional que teníamos de no creer que nuestros países en América Latina podían ser exportadores de cultura, de valor agregado y de marcas internacionales que se vuelvan tendencias de consumo globales y con eso contribuir al desarrollo y al bienestar dentro de nuestros pueblos. Queríamos que el mundo se enamore del Perú a través de nuestra cocina. Y queríamos que eso ocurra porque consideramos que si ocurría, íbamos a ayudar a renovar o modificar o cambiar la mirada que se tenía hacia el Perú, la imagen del Perú. Al instalarnos en ciudades importantes, con embajadas peruanas convertidas en restaurantes que todos los días iban a promover una nueva imagen de nuestro país en el mundo, que no era solamente un país exportador de materias primas, sino que podía seducir a las personas en las ciudades más importantes a partir de nuestra identidad, esa que se nos había enseñado durante siglos a negar. Esa identidad a la que se refiere Acurio es el pilar principal de una sociedad. Sin identidad no tenemos nada que nos unifique como pueblo en nombre de un objetivo común. Cuando la identidad de un pueblo es débil, este se deja manipular fácilmente. Primero, porque se vuelve vulnerable a la fragmentación y la polarización. Y segundo, porque empieza a buscar esa identidad que carece en lugares ajenos y culturas foráneas. El antídoto es evidente. La cultura, la tradición, la tierra, los paisajes, los olores, los sabores y los ritmos que compartimos como hijos de un mismo suelo. Acurio es un vivo ejemplo de tal antídoto. San Juan de Puerto Rico, 3 de febrero de 1977. Nace Ramón Luis Ayala Rodríguez. Proviene de una familia humilde, pero trabajadora. En su adolescencia, con un gran futuro deportivo frente a él, tenía su mirada fija en las grandes ligas de Estados Unidos. Sin embargo, al ser víctima de un tiroteo, producto de las circunstancias sociales en las que vivía, queda cerca de perder una pierna y su futuro deportivo se termina abrupta y prematuramente. Proveniente de un linaje musical y con la necesidad de sacar a su familia adelante, Ayala decide incursionar en el mundo de la música. Y así nace entonces a quien hoy conocemos como Daddy Yankee, producto de un movimiento urbano que buscó dar una voz a las calles más marginadas del Caribe latinoamericano. Es el más reconocido de los pioneros de un movimiento musical independiente. El reggaetón surgió sin el amparo de las grandes disqueras internacionales, pero por el tesón, la visión y la creatividad de sus más reconocidos intérpretes, quienes no solo se consagraron como artistas, sino como empresarios de la música. El reggaetón era un movimiento underground, entró marginado, mucha gente le puso obstáculos, pero fue lo mejor que sucedió porque nosotros creamos nuestra propia infraestructura, creamos nuestro propio sistema de mercadeo, nuestros propios videos y empezamos a convertirnos todos en empresarios por obligación. La historia del Big Boss no es solamente una de lucha, trabajo y visión, pero también es un ejemplo de cómo la unión hace la fuerza. Daddy Yankee es uno de los músicos más respetados y queridos de América Latina, por ser un mentor y un unificador.
Él y el mundo del reggaetón son los mejores ejemplos de éxito a través de la colaboración, el apoyo y la cultura. El mundo te agradece porque sin Daddy Yankee no había reggaetón en el mundo de la manera como ha sido. Yo aprovecho para decirte de frente, gracias por lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias por compartir esto conmigo. A todos los colegas que están aquí esta noche también, que representan el género. Esto es para todos ustedes. Nuestro género ha crecido porque es unión, porque hay hermandad. Eso representa el reggaetón. ¿Qué tienen en común Daddy Yankee y Gastón Acurio, un cocinero en Lima y un vocalista en San Juan? Que a través de la identidad, la cual nació de la cultura, crearon movimientos, y a través de esos movimientos cambiaron el destino de un pueblo entero. Generaron oportunidades de trabajo y negocio, ayudaron a miles de personas a salir del hambre, la pobreza y el desamparo, y dieron a una generación entera un propósito y una pasión. Estas historias nos demuestran que vale la pena invertir en desarrollar nuestra cultura, no solo por el idealismo detrás del apoyo al arte, sino por el beneficio económico y social que dichas inversiones generan. Tras Ayala han nacido decenas de artistas urbanos latinoamericanos que han sonado por el mundo entero, y tras Acurio han salido incontables cocineros peruanos que, esparcidos por el mundo, están dejando el nombre de su tierra en alto a través de la comida. Pero mi objetivo con este video es sencillo: reflexionar sobre el verdadero valor de nuestra cultura y cuestionar nuestra manera de invertir en ella. ¿Por qué preferimos traer franquicias extranjeras antes de invertir en desarrollar el talento de nuestra gente? Quizás al emprender en nuestra cultura podamos construir marcas propias que se puedan exportar al extranjero. ¿Por qué no invertimos en estudiar el verdadero impacto que tienen las artes y la cultura en la economía de nuestra región? Quizás, con mejores indicadores y datos más completos, podríamos justificar mayor apoyo gubernamental al emprendimiento artístico. ¿Por qué dejamos que nuestros mejores artistas hagan carrera en Miami o en Madrid, dejando así que las grandes productoras extranjeras saquen provecho de nuestra cultura? Quizás podríamos generar incentivos para que estos artistas se queden en América Latina y así hacer que la capital del entretenimiento latino sea la Ciudad de México, Medellín o Buenos Aires. ¿Por qué valoramos más a los doctores, ingenieros, ejecutivos y abogados, y no a los artistas, diseñadores, cocineros y artesanos? Claramente son quienes más elevan el nombre de nuestros países por el mundo con su talento y generan oportunidades de trabajo con su creatividad. Todo cambio empieza por la semilla de un sueño, y a todo soñador alguna vez lo tildaron de loco. Con esta reflexión quiero sembrar la idea de que el primer paso para salir adelante es invertir en lo que nos define como sociedad, nuestra cultura. Porque sin cultura no hay identidad, y sin identidad no sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos. Las historias de Acurio y Ayala son extraordinarias, sí, pero no son únicas. Estoy seguro que allá afuera, entre los casi 500 millones de hispanoparlantes que habemos regados por América, están nuestros futuros embajadores culturales, los responsables de solidificar nuestra identidad, unir a nuestra gente y mover a nuestras economías hacia adelante a través de su ingenio y su creatividad. ¿Y tú? ¿Qué movimiento vas a crear? Gracias por quedarte hasta el final del video. Si eres nuevo al canal, nosotros somos Disruptive Consensus, un blog en inglés y en español donde hablamos acerca de una nueva forma de ver el futuro. Espero que te haya gustado esta reflexión sobre el verdadero valor de nuestra cultura y el impacto que esto puede tener en el desarrollo de nuestras economías. Esto fue tan solo un abrebocas, pero creo que estos ejemplos pueden servir de modelo para cualquier emprendimiento artístico y cultural. Dime qué piensas, me encantaría saber tu opinión, déjala en los comentarios. ¿Te parece que vale la pena invertir en nuestra cultura? ¿Qué ideas tienes? Y si conoces de otras historias inspiradoras como las de Gastón Acurio y Daddy Yankee. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima y gracias por invertir tu tiempo con nosotros.